barra que se encuentra empotrada en ambos extremos, donde uno de sus empotramientos experimenta un asentamiento o un desplazamiento de tipo angular. En este caso voy a asumir que el apoyo empotrado en A es el apoyo que experimenta un desplazamiento angular. ¿Ya? Ahora, como consecuencia de ese desplazamiento, la barra se deforma. Ahí está la deformada de la elástica de la barra, ¿no? Y si el desplazamiento llega a tener un valor unitario, o sea, delta es igual a 1, pues aparecen reacciones en los extremos, los cuales los vamos a ver a continuación. Bueno, este desplazamiento angular delta que experimenta el apoyo empotrado es también el desplazamiento angular que experimenta la deformada justamente en el apoyo empotrado. Ahí también voy a tener delta. Bueno, si delta es igual a 1, pues, como dije, aparecen reacciones en los apoyos y el momento llega a tener una magnitud igual a el coeficiente de rigidez relativo de la barra, donde el coeficiente de rigidez relativo es igual al momento de inercia dividido entre la longitud de la barra. Luego, continuando con esto de las reacciones que aparecen en los extremos, en el otro extremo aparece un momento de magnitud igual a 0,5 de K, o sea, la mitad de lo que se tiene en el apoyo empotrado donde hay el desplazamiento angular. Luego también aparecen reacciones verticales en el extremo B, una reacción cuya magnitud es 1,5 de K sobre L, y en el otro extremo una reacción de igual magnitud, pero de sentido contrario, 1,5 de K sobre L. Esa es la información que debo manejar para cuando tengo una barra empotrada empotrado con desplazamiento angular en uno de los empotramientos. Veamos el otro caso. Es el de una barra empotrada articulada, donde en el apoyo empotrado aparece o se introduce un desplazamiento también angular de valor unitario. Bueno, como consecuencia de ese desplazamiento, la barra se deforma y ahí tengo el desplazamiento, que es unitario. Pues bien, como consecuencia de esto, la estructura se deforma y aparecen reacciones. La reacción que aparece en el apoyo empotrado es igual a 0,75 de K. ¿Qué es K? Ya lo vimos. Es la rigidez relativa de la barra, que es el momento de inercia dividido entre L. L es la longitud de la barra. Luego, aparecen en el otro extremo, en B, como B es un apoyo articulado, pues ahí no hay momento, pero sí hay una reacción vertical dirigida hacia abajo. Ahora, ¿por qué está dirigido hacia abajo? Pues cuando introducimos el desplazamiento angular en A, donde el desplazamiento angular gira en sentido antihorario, al girar en sentido horario, tiende a llevar a la barra también a girar en sentido antihorario. Que si no hubiese el apoyo en B, entonces seguro que la barra también giraría en sentido antihorario. Pero como tengo un apoyo, pues ese apoyo impide que el nudo B se mueva hacia arriba. Y para impedirlo, obviamente, tiene que aparecer una reacción dirigida hacia abajo. Es que es importante considerar el sentido de las reacciones que aparecen como consecuencia de estos desplazamientos angulares. No tengo que equivocarme en el sentido. Luego, la reacción vertical que aparece en el nudo B tiene una magnitud
de 0,75 de K sobre L. Luego, en el otro extremo, en A, aparece también otra reacción vertical de igual magnitud, pero de sentido opuesto. De igual magnitud, pero de sentido opuesto. Pues bien, esa es la información que debo manejar para una barra empotrada articulada con desplazamiento angular unitario en el apoyo empotrado. Vamos ahora al tercer caso. Trata de una barra empotrada, donde uno de sus empotramientos experimenta un desplazamiento lineal, ¿ya? El apoyo empotrado, en este caso, se deforma, o sea, se desplaza, en este caso, verticalmente hacia arriba, ¿ya? En una magnitud igual a delta, y como consecuencia de este desplazamiento lineal, la estructura o la barra se deforma, ¿no? Ojo, que en el apoyo empotrado lo que se tiene es desplazamiento lineal, no desplazamiento angular. Por eso mismo, la tangente a la elástica en el apoyo empotrado, una vez que aparece el desplazamiento lineal, la tangente a la elástica en el apoyo empotrado es igual a 0, que significa que ahí no hay desplazamiento angular. Lo que sí se tiene es este desplazamiento lineal, ¿no? Que tiene un nombre especial. Se le denomina desplazamiento ortogonal recíproco. ¿Ya? Se le llama desplazamiento ortogonal recíproco. De repente alguien me puede decir, ¿por qué se le llama ortogonal? En 90 grados. Más o menos la respuesta. Se le denomina ortogonal porque este desplazamiento es perpendicular a la barra empotrada. Y luego, como dije, se le llama desplazamiento ortogonal recíproco. Bueno, resulta que recíproco porque como consecuencia de este desplazamiento, la estructura se deforma, aparecen reacciones en los extremos de una cierta magnitud. Si este desplazamiento, en vez de introducirlo al nudo B, lo introducimos al nudo A, las reacciones que aparecen siguen siendo las mismas, no cambian, ¿ya? Por eso se le llama recíproco. Bueno, entonces, la barra se deforma y si el desplazamiento es de valor unitario, pues aparecen reacciones en los apoyos. Un momento en el apoyo empotrado donde se está produciendo el desplazamiento lineal de magnitud igual a 1,5 de K sobre L. ¿Qué es K? Ya dijimos, es el coeficiente de rigidez relativo, donde este coeficiente, como veremos a continuación, bueno, observen que el momento que aparece en el otro extremo tiene la misma magnitud. En ambos extremos, la magnitud del momento es la misma y la reacción vertical es 3K sobre L cuadrado y en el otro extremo la reacción es la misma, pero de sentido contrario, donde K es el coeficiente de rigidez relativo, momento de inercia dividido entre L. L, la longitud de la barra. Y finalmente, para la barra empotrada articulada, donde esta vez el desplazamiento es el desplazamiento también ortogonal recíproco, que le llamamos delta. Si este desplazamiento lineal ortogonal recíproco es de valor unitario, pero antes de ello, la barra se deforma como consecuencia de este desplazamiento. Y al deformarse, obviamente, aparecen reacciones en los apoyos, puesto que se trata
de una estructura hiperestática. Los 4 casos corresponden a estructuras hiperestáticas, porque si fuesen estructuras isostáticas, ya como consecuencia de estos desplazamientos angulares y lineales, pues no aparecen reacciones en los apoyos, si fuesen isostáticas, pero no es así, todas son hiperestáticas. Entonces, si el desplazamiento es unitario, ahí aparece un momento, cuya magnitud es 0,75 de K sobre L. Y luego también aparecen reacciones en los extremos. Ahí aparece una reacción de magnitud igual a 0,75 de K sobre L cuadrado. Y finalmente, en el otro extremo, aparece una reacción similar a la que está en el extremo izquierdo, pero de sentido contrario. Ahora, en este caso, como dije hace un momento, hay que tener mucho cuidado con el sentido de las reacciones. En este caso, observen, si al nudo B lo levantamos hacia arriba, pues como consecuencia de ello, toda la barra tiende a levantarse hacia arriba. Si no hubiese el apoyo empotrado, seguro que toda la barra se va a levantar hacia arriba. Pero como hay un apoyo, en ese apoyo aparecen reacciones y aquí hay una fuerza que apunta para abajo. Su función es evitar de que esto se levante para arriba. Y de esa manera se va definiendo el sentido. Entonces, si tengo el sentido de la fuerza en A, en el otro el sentido es opuesto. Y luego, si tomo sumatoria de momentos con respecto al nudo B, observen que este produce momento antihorario y la otra tiene que producir, obviamente, para que esté en equilibrio, tiene que producir momento horario. De esa manera, se define de manera exacta el sentido de las reacciones. Bien, jóvenes. En este caso, todas las barras están en posición horizontal. Bueno, en una estructura, las barras, algunas están en posición horizontal, otras están en posición vertical y algunas están en posición inclinada. Bueno, si está en posición vertical, simplemente esto gira 90 grados y al final se tiene la misma información. Bien, entonces, estos son los 4 casos fundamentales que en la medida que puedan, memorícenlo. Si lo memorizan, entonces el examen, en lugar de resolverlo en 1 hora, lo van a resolver en media hora. ¿No? Pero al final de cuentas, si no lo memorizan, no pasa nada. Yo les doy todo el tiempo necesario para que resuelvan el examen, obviamente también sin exagerar. Listo, jóvenes. Entonces, ahora vamos a entrar. Perdón, ingeniero. Adelante, le escucho. ¿Qué dice? Y en el caso de que uno de los lados tenga lo que es un pivote o un resorte prácticamente, también sería lo que es la misma reacción en el... Es que no sé qué es lo que sale, lo que es en una estructura, lo que es un pivote o resorte. Bueno, en primer lugar, ¿a qué le llama pivote? Prácticamente es como, bueno, estaba viendo lo que es en un libro que hay, o sea, es una imagen tipo resorte, que yo pensé que es un pivote, digamos. Bueno, nada que ver, no se puede llamar a un resorte pivote. Alguien que quiera ganar puntos, ¿qué es un pivote? Bueno, por lo visto ustedes no han sido alumnos del ingeniero Luis Alberto Solís, o si han Apoyo sido empotrado. y ya se han olvidado, no, nada que ver. Bueno,
Hay varias interpretaciones con respecto a lo que es un pivote. Un punto pivote es aquel punto con respecto al cual, ¿no? Es un punto de referencia con respecto al cual se realizan una serie de cálculos. Una articulación, por ejemplo, puede ser un punto pivote, con respecto al cual aplicamos la ecuación de equilibrio sumatoria de momentos, ¿no? Bien, jóvenes, vamos de una vez a ver el método. Ingeniero, pregunta. Adelante. Las dos últimas son desplazamiento lineal. Sí, sí. Y Correcto. las dos primeras, ingeniero, indicó que es... Desplazamiento angular. Claro. Muchas gracias, ingeniero. Ingeniero, una consulta, disculpe. Entonces, sí, en este método de las deformaciones, vamos a analizar los pórticos de manera individual aplicando las fórmulas, ¿no? Entonces, y en cada nudo supongo que las deformaciones tienen que ser iguales, ¿no? O sea, para pasarse a la otra barra, ¿no? ¿O no? No. No, están adelantando algo que todavía no han visto ustedes. Ya. Entonces, justamente hoy vamos a empezar. Bien. Hoy vamos a ver la primera parte de este método. Ya les comenté que generalmente en el segundo parcial y en el tercer parcial principalmente mejoran las notas. Bueno, veamos el método de las deformaciones, también llamado método de las rigideces. Supongamos tener un pórtico constituido por varias barras, como estoy mostrando en el gráfico, ¿no? Identifico los nudos del pórtico de manera literal y los apoyos. En el nudo D hay un apoyo empotrado, en el nudo E un apoyo articulado fijo, el nudo C se encuentra articulado. Y bueno, vamos a suponer que la carga es una carga uniformemente distribuida. Y concretamente, esa carga, cuando se trata de analizar deformaciones, tiene que ser la carga de servicio o carga característica. Bueno, de repente alguien me puede decir, ¿a qué llamamos carga de servicio o carga característica? Ingeniero, es la carga con la que se trabaja al momento de realizar el diseño, y esa carga solo existe la probabilidad de un 5% de que exista una carga superior a esa carga que adoptamos. Bueno, lo último que dijo está bien, pero dijo usted una palabra, diseño. No, esta carga no se utiliza para diseñar, ¿no? Bueno, y lo último que dijo, sí, la carga de servicio o carga característica es aquella carga máxima a la cual ha de estar sometida la estructura una vez que esté construida. Y además, la probabilidad de que aparezcan valores más altos a esta carga es tan solamente del 5%, ¿no? Así se definen las cargas. Es que cuando vamos a analizar una estructura, hay que tener mucho cuidado con qué magnitud yo debo considerar para esa carga. Porque imagínense que yo considere una carga que no es la correcta. Ay. Cuando construyan ese edificio, la probabilidad de que entre en colapso es grande. Y hablando de colapso de estructuras, en este planeta, casi todos los días colapsan estructuras. En la India, en Pakistán, en Estados Unidos también colapsan estructuras. Y justamente debido a los errores que cometen los ingenieros.
Bien, jóvenes. Continuando. Bien, ahí hay una carga puntual aplicado sobre la barra DE. Pues bien, ahí nuevamente les estoy mostrando la estructura. Y ahora, en el método de las deformaciones, lo que interesa conocer son las deformaciones que experimenta la estructura. De manera particular, lo que realmente interesa son las deformaciones que experimentan los nudos de la estructura. En este caso, la estructura que acabo de plantear presenta ¿cuántos nudos? 1, 2, 3, 4, 5 nudos. Entonces, lo que interesa conocer son los desplazamientos angulares y lineales que experimentan los nudos de esta estructura. Bueno, veamos en qué consiste eso. Voy a suponer que esta estructura obviamente que se deforma, y voy a suponer que esta es la deformación de la estructura, que como consecuencia de la carga aplicada, la barra AB, que es una barra en volado, pues se deforma, ¿no? Luego, la barra DCD también se deforma. Y finalmente, la barra DE, principalmente como consecuencia de esta carga puntual, también se deforma. Bueno, y lo que interesa conocer, como les dije hace un momento, son los desplazamientos angulares y lineales que aparecen en los nudos de la estructura, ¿no? Eso es lo que interesa conocer. Bueno, entonces, cuando nos proponemos analizar una estructura, generalmente el análisis consiste en determinar las incógnitas del problema. Pues bien, en este caso, las incógnitas son las reacciones en los apoyos, lo primero que tenemos que calcular. Luego, los esfuerzos internos en las barras y finalmente, las deformaciones que experimenta la estructura. Pues bien, lo que acabo de puntualizar uno por uno representa lo que se hace cuando aplicamos el método de las fuerzas. Primero se calculan reacciones, luego esfuerzos internos y luego, de último, las deformaciones lineales y angulares. Resulta que en el método de las deformaciones el procedimiento varía un poco. Primero se calculan las deformaciones lineales y angulares. Luego recién se calculan las reacciones y finalmente los esfuerzos internos. Bien, ahí les estoy mostrando la estructura. Vamos a analizar las deformaciones en los nudos de la estructura. Nuevamente les muestro la deformada de la estructura. Y vamos, empecemos viendo los desplazamientos angulares que aparecen en los nudos de la estructura. Empezando por el nudo A. Pues bien, el nudo A se deforma, la estructura se deforma y el nudo A cambia de posición. Bueno, si yo trazo una tangente a la elástica en el nudo A, ahí está la tangente de la elástica, con respecto a la horizontal, ahí voy a tener un desplazamiento angular, que le voy a llamar delta 1. Luego, vamos al nudo B. Si trazo la tangente a la elástica, entonces el ángulo entre esta tangente y la horizontal es el desplazamiento angular que experimenta el nudo B, que le voy a llamar delta 2. O bien, también puedo hacer lo siguiente con respecto al nudo B, cuya tangente acabo de trazar. Bueno, esa tangente hacia la izquierda del nudo B también me muestra un ángulo. Ese ángulo, obviamente, también es delta 2. O bien, si trazo la tangente al nudo B, pero
a la elástica de la barra BE, trazo esa tangente, el ángulo entre esa tangente y la vertical también es delta 2, ya que cuando hablamos del desplazamiento angular de un nudo, en este caso del nudo B, resulta que todas las barras que convergen hacia ese nudo han de experimentar el mismo desplazamiento angular, ¿no? Siempre y cuando estén unidas en el nudo de manera totalmente rígida. En este caso sí, están unidas de manera totalmente rígida, ya que en el nudo B no hay una articulación. Si en el nudo B hubiese una articulación, entonces cada barra ha de tener su propio desplazamiento angular en el nudo B. Mucho cuidado con lo que acabo de expresar en este momento. Bien, prosiguiendo. Vamos ahora al nudo C. En el nudo C hay una articulación. O sea, la barra BC y la barra DC en el nudo C no están unidos rígidamente. Por lo tanto, en el nudo C, cada barra tiene su propio desplazamiento angular. Por ejemplo, la barra BC, momentico, me estoy olvidando. Bueno, vamos al nudo E, que es donde está el apoyo articulado fijo. Trazo la tangente de la elástica y ahí también voy a tener otro desplazamiento angular que le voy a llamar delta 3. ¿No? Ya tengo delta 1, delta 2, delta 3. Ahora sí vamos al apoyo, al nudo articulado. Bueno, como decía, las barras que convergen hacia el nudo articulado son la barra BC y la barra DC. Y como no se encuentran rígidamente unidos, pues cada barra en el nudo articulado ha de tener su propio desplazamiento angular, ¿no? Por ejemplo, para la barra BC, en el nudo C trazo la tangente de la elástica. Con respecto a la horizontal, pues ahí está el desplazamiento angular, ¿no? Correspondiente a el nudo C de la barra DC, que le llamo delta 4. Luego, para la barra CD, trazo la tangente de la elástica y ahí, con respecto a la horizontal, está el otro desplazamiento angular, delta 5. Y finalmente nos falta por analizar el nudo D. Pero el nudo D hay un apoyo empotrado. Y en un apoyo empotrado, pues no hay desplazamiento angular. Bien, con eso, analizando nudo por nudo, ya he identificado los diferentes desplazamientos angulares que aparecen en los nudos de la estructura. Ahora pasemos a analizar los desplazamientos lineales. Empezando nudo por nudo. Vamos al nudo A. Pues ahí claramente se puede observar que el nudo A, debido a las cargas, desciende para abajo. O sea, ahí hay un desplazamiento lineal, ¿no? Que le voy a llamar, con los desplazamientos angulares he llegado hasta delta 5. Pues bien, a este desplazamiento lineal del nudo A le voy a llamar delta 6. ¿Dónde más tengo desplazamientos lineales? Estoy hablando de nudos solamente. El nudo B, nada que ver. El nudo E tiene un apoyo fijo, no se mueve eso. El nudo C, sí, ahí se puede ver que el apoyo, que la articulación, debido a la carga, sufre un desplazamiento lineal. Pues le voy a llamar delta 7. Y finalmente, el nudo D está empotrado, ahí no hay desplazamientos de ninguna índole. Listo, he analizado nudo por nudo y ahora hagamos un resumen. Pues bien, delta 1, delta 2, delta 3, delta 4 hasta delta 5 son los desplazamientos angulares.
Y luego, delta 6 y delta 7 son los desplazamientos lineales. O sea, en total voy a tener 7 desplazamientos, 5 angulares y 2 lineales. Pues bien, si este portiquito les diera para el examen parcial, considero que la resolución de este portiquito les llevaría unos 3 días. 3 días les lleva resolver esto, siempre y cuando no se equivoquen, ¿no? Bueno, tanto el método de las fuerzas como el método de las deformaciones son métodos que fueron creados o inventados allá por el año 1690, justo en la era del Renacimiento. Y los ingenieros que descubrieron este método, pues saltaron de alegría al haber descubierto métodos para el análisis de estructuras y fueron a las universidades de Europa a exponer universidad por universidad. Luego, pues al final, nadie le dio importancia. ¿Por qué no le dieron importancia? Porque vieron que para resolver un portiquito como el que está aquí, demoraban un mes. ¿Por qué un mes? En esos tiempos no había máquinas de calcular. Bueno, ahora sí tenemos. Y con la maquinita de calcular común y corriente, esto sé que lo van a resolver en 3 días. Pero en esos tiempos, 1690, no había máquinas de calcular. Y esto, pues, mínimo lo resolvían en un mes. Pues dijeron, no, ¿para qué no nos sirve? Muy largo. De ahí que utilizaban métodos aproximados, ¿no? El método de las deformaciones y el método de las fuerzas no son métodos aproximados, son métodos exactos. Pues bien, nadie utilizó esto, nadie, hasta que pasaron los años 1600, 1700, 1800, hasta que en el año 1940 aparecen las primeras computadoras personales. Hablo de computadoras personales, porque computadoras ya había desde el año 1925, si no me equivoco. Y en el 1940 aparecen computadoras personales y ahí es donde a los ingenieros se les ocurre desempolvar estos métodos y elaboraron aplicaciones. Entonces, con un computador, obviamente, este portiquito se resuelve en milésimas de segundo. Más tardamos en colocar las cargas y luego al computador le decimos que calcule, lo calcula en milésimas de segundo. Aunque también depende del computador que tengan, ¿no? Bien, jóvenes. Sí, ingeniero, una consulta. Bueno, según el método de las deformaciones, según dice que se la presentó recién, o sea, se la volvió a, una vez desempolvada, se la volvió a presentar en 1915. Entonces, ya se lo había visto más antes de los computadores esto, entonces. Segura, ya, pero en el año 1915 no había computadoras personales. Por lo tanto, no había aplicaciones. Ah, sí, eso sí. Bien, jóvenes, prosiguiendo. Entonces, lo que ahora quiero hacer hincapié es que antes de aplicar las cargas en el nudo B, las barras no se deforman, ¿no? Por lo tanto, el ángulo entre la barra B y la barra B es 90 grados, ¿no? Si retiro la carga, no hay deformación. Y luego, el ángulo entre la barra BE y la barra BC ha de ser 90 grados. Una vez que aplicamos la carga, la estructura se deforma y el nudo gira. Una vez que el nudo gira, si yo trazo las tangentes a la elástica de las 3 barras que convergen hacia ese nudo,
resulta que el ángulo entre las tangentes se mantiene en 90 grados. Ese detallito es muy importante recordar. Bien, proseguimos entonces. Bien, repasemos un poco sobre el método de las fuerzas. Cuando aplicamos el método de las fuerzas, lo primero que hacemos es calcular reacciones en los apoyos, ¿no? Luego recién calculamos los esfuerzos internos y finalmente las deformaciones. En cambio, en el método de las deformaciones, como veremos luego, primero se calculan las deformaciones lineales y angulares de la estructura y luego recién se calculan las reacciones y finalmente los esfuerzos internos en las barras. Esa es la diferencia entre el método de las fuerzas y el método de las deformaciones. Y ahora, entre estos dos métodos hay una gran diferencia. El método de las fuerzas resuelve solamente estructuras hiperestáticas. El método de las fuerzas resuelve solamente estructuras hiperestáticas. El método de las deformaciones resuelve cualquier estructura, sea hiperestática o sea isostática. Entonces, obviamente, el método de las deformaciones es mucho más poderoso que el método de las fuerzas. De ahí que por ese motivo, en la actualidad, la mayoría de las computadoras o de las aplicaciones que se utilizan para analizar estructuras utilizan el método de las deformaciones, que también se denomina método de las rigideces. Método de las rigideces. Bueno, cuando me tocó, cuando egresé, bueno, egresado, yo hice mi tesis justamente sobre el método de las rigideces, método de las deformaciones. Y elaboré un programa, una aplicación en Visual Basic, con diagramas de flujo y todo lo demás, ¿no? Y bueno, presenté mi tesis y la nota que me asignaron fue la nota máxima. Me pusieron 100. Y gracias a eso, gracias a que logré, digamos, hacer un trabajo bastante interesante, es que me invitaron a ser docente en la Gabriel René Moreno. ¿No? Gracias a eso me hice conocer por los trabajos que hice en la tesis especialmente. Y bueno, no hubo ningún problema. Los jefes querían verme como docente en la Gabriel René Moreno. Gracias a eso. Bueno, actualmente, si yo hubiese egresado en estos tiempos y hubiese hecho la misma, un programa, difícil no me hubiesen invitado. Los tiempos han cambiado. Difícil. Aunque ustedes no lo crean. Actualmente, si hubiese hecho algo allí, ¿no? ¿Qué? No me invitaban. Por varias razones. Una de ellas, con seguridad, yo sé que es así. No, ¿cómo? Sí, es colla. No, es colla. Y listo. Hay gente que tiene esa mentalidad. Y lo digo con conocimiento de causa. Hay gente que tiene complejos. Y seguro que no hubiese sido docente. Bueno, mi destino fue docente y aquí estamos. Claro que cuando ingresé como docente, no dicté CIP 204. No. Después de casi 25 años de estando como docente, de repente me llaman el director de carrera. Me dice, ingeniero, ¿no quiere dictar hiperestática?
imposible, yo tengo mi carga completa, mi carga horaria, le dije. Pero yo dictaba hormigón, tenía 2 grupos de hormigón. Y me dicen, pero mire, acá el ingeniero Armando Rivera se lo va a pasar hiperestática y usted pásele hormigón. Pero no me conviene, le dije. ¿Por qué no le conviene? Hiperestática tiene una carga horaria de 6 horas solamente a la semana, en cambio hormigón son 8. Y haciendo cálculos, cada mes voy a perder 500 bolivianos. Mi sueldo ha de ser menos 500 bolivianos. Bueno, de todas maneras, déjeme pensarlo, le dije. Así que llego a mi casa y me pongo a analizar. Y dije, pues, hiperestática, si esto es lo que más quería dictar, porque mi tesis fue sobre esto. Bueno, y me llegó unos ánimos de querer dictar la materia. Me fui y le dije, positivo, voy a dictar hiperestática, aunque pierda 500 bolivianos cada mes. Y así fue que me quedé con la materia de hiperestática. Bueno, sumando números, ya son pues casi 15 años que estoy dictando hiperestática. ¿Cuánto de dinero he perdido? 500 cada mes, al año sería 5.000, 6.000 bolivianos al año. 6.000 multipliquen por 15. $90.000. Sí, 6.000 por 15. Perdí 90.000 bolivianos a la fecha. Pero les cuento que no me preocupa eso. No me preocupa porque estoy enseñando una materia que me agrada, no me aburre. Y cuando uno realiza un trabajo y ese trabajo a uno no le aburre, entonces no es trabajo, es una diversión. ¿No? Porque en el momento que cuando uno hace un trabajo y se aburre, significa que pues ese trabajo no es compatible con uno. Nunca conviene hacer trabajos donde uno lo haga aburrido, porque eso a la larga daña a la salud, ¿no? Siempre el trabajo que uno realiza tiene que ser del agrado de uno. Esto es importante. Bien, jóvenes, continuemos. En el método de las fuerzas, ustedes recordarán que las incógnitas son reacciones en los apoyos, o sea, fuerzas. Y si la estructura es cerrada, tenemos que abrirla. Y al abrir aparecen esfuerzos internos, que también llegan a ser las incógnitas, ¿no?, del problema. Y las llamamos incógnitas hiperestáticas. A las reacciones le llamamos incógnitas hiperestáticas externas. Y a los esfuerzos internos, incógnitas hiperestáticas internas, ¿no? Entonces, incógnitas hiperestáticas externas son las reacciones que están en exceso y las identificamos con X1 y así sucesivamente. Luego, N es el número de incógnitas hiperestáticas externas, llamándolo así de manera genérica. Luego, tenemos también las incógnitas hiperestáticas internas, o sea, me estoy refiriendo cuando la estructura es cerrada, tenemos que abrir, aparecen esfuerzos internos, hay que ver cuántos esfuerzos internos, y bueno, y así voy a tener las incógnitas hiperestáticas internas, ¿no? Si las externas eran X1, X2 hasta XN, a las internas empezamos a identificarlas como XN más 1, XN más 2 y así sucesivamente. Donde al final M llegaría a ser pues el número total de incógnitas. Vamos a ver, M menos N llegaría a ser el número de incógnitas hiperestáticas internas. Bien, ahora hablemos del método de las deformaciones. Aquí las incógnitas son los desplazamientos angulares y lineales que experimentan los nudos de la estructura. Las incógnitas, repito, son los desplazamientos angulares y o lineales
que experimenta la estructura. Por lo tanto, a los desplazamientos angulares que son incógnitas, las vamos a identificar como incógnitas cinemáticas internas. Hay un pequeño error. Incógnitas cinemáticas internas, ¿no? O sea, los desplazamientos angulares de los nudos y los identificamos con delta 1, delta 2 y así sucesivamente hasta n. Luego vienen los desplazamientos lineales, también son incógnitas y se las llama incógnitas cinemáticas externas. Incógnitas cinemáticas externas, ¿no? O sea, los desplazamientos lineales, luego los identificamos si las incógnitas cinemáticas internas, o sea, los desplazamientos angulares, llegó hasta delta n, pues a las incógnitas cinemáticas externas las identificamos con delta n más 1, n más 2 y así sucesivamente. Donde m-n me ha de dar el número de incógnitas cinemáticas externas. Esto hablando en términos genéricos. Bueno, si me permiten, por favor, voy a corregir acá. Bueno, más tardecita, lo voy a corregir el acento. Bien, proseguimos, jóvenes. Bien, en el método de las fuerzas, que es un método que lo hemos visto, ahí hemos hablado del grado hiperestático externo y el grado hiperestático interno. Y finalmente hemos hablado del grado hiperestático total. Pues bien, acá hay cierta similitud. Solo que aquí tenemos que trabajar con los desplazamientos que experimentan los nudos de la estructura. Y bueno, ¿qué es el grado de desplazamiento interno de una estructura? Grado de desplazamiento interno, que lo vamos a representar con G de I. Bueno, el grado de desplazamiento interno es el número de desplazamientos angulares que experimentan los nudos de la estructura, ¿no? Se denomina grado de desplazamiento interno de una estructura a el número de desplazamientos angulares que sufren los nudos de la estructura. Muy bien. Ahora, el grado de desplazamiento externo de una estructura, G de E, bueno, esto se refiere a el número de desplazamientos lineales que experimentan los nudos de la estructura, ¿no? Se denomina grado de desplazamiento externo de una estructura a el número de desplazamientos lineales que sufren los nudos de la estructura. Bueno, ahí está la estructura cuyos desplazamientos habíamos analizado y donde vimos que esta estructura presenta 5 desplazamientos angulares y 2 desplazamientos lineales, ¿no? Los desplazamientos angulares, en A está delta 1, en B delta 2, en E está el desplazamiento angular delta 3, en la articulación hay dos desplazamientos angulares, el de la barra BC, delta 4, y el de la barra CD, delta 5. Pues bien, entonces a esos desplazamientos angulares pues representan el grado de desplazamiento interno, o bien representan las incógnitas cinemáticas internas. Así se le llama. Incógnitas cinemáticas internas. Bueno. Ingeniero, ¿por qué el término de cinemática? Bueno, ustedes recordarán que la cinemática es aquella parte de la mecánica que estudia a los cuerpos
en movimiento. Bueno, los desplazamientos en una estructura aparecen como consecuencia de que la estructura entra en movimiento, ¿no? Aplico las cargas y listo, la estructura entra en movimiento. Obviamente no es el movimiento de un coche de carrera, ¿no? Pero sí entra en movimiento, ¿no? Hasta que al final se estabiliza, ¿no? Pero obviamente ya la estructura queda deformada, ¿no? Entonces de ahí viene la palabra cinemática, que tiene que ver con el movimiento de la estructura. Bien, luego, hablando de desplazamientos lineales, ¿sí? ¿Qué dice? Una pregunta, ingeniero. Entonces, ¿qué vendría a ser mejor calcular en una estructura? ¿Que sea una estructura rígida o flexible? Bueno, en primer lugar, no hemos hablado nosotros todavía nada sobre estructuras flexibles y estructuras rígidas. De todas maneras, depende del uso que se le dé a la estructura. En algunos casos, me conviene que la estructura sea flexible, como en el caso de una platea de fundación. Y en otros casos me conviene que la estructura tenga suficiente rigidez, como en el caso de un edificio de gran altura, para que, debido a las cargas eólicas, si tiene suficiente rigidez, pues no se deforme mucho la estructura, ¿no? Ah, muy bien, ingeniero. Gracias. Bien, prosiguiendo, jóvenes. Entonces, aquí bueno, como tengo 5 incógnitas cinemáticas internas y el grado de desplazamiento interno es el número de desplazamientos angulares, y son 5, entonces, pues, el grado de desplazamiento interno es 5. Luego, tengo 2 desplazamientos lineales, ¿no? Que son las incógnitas cinemáticas externas. Y bueno, el número de desplazamientos lineales es el grado de desplazamiento externo. En este caso, el grado de desplazamiento externo es 2 y el interno es 5. Bueno, luego, inmediatamente puedo calcular el grado de desplazamiento total de la estructura. Es simplemente la suma del grado de desplazamiento interno más el grado de desplazamiento externo, que en este caso el primero es 5, el segundo es 2, y el grado de desplazamiento total de la estructura es 7. O sea, para la resolución del pórtico voy a manejar 7 incógnitas cinemáticas. 7 incógnitas cinemáticas. 5 son internas y 2 son externas. Y bueno, ya les dije, con mi maquinita sencillita, ese portiquito me demoraría unos 3 días. Bien, ahora, cuando se resuelve a mano, aunque en la realidad ya nadie resuelve a mano, y ese aspecto se debería ya tomar en cuenta para modificar lo que enseñamos. Pues, cuando yo egresé como ingeniero, no había computadoras personales, no había. Las instituciones, sí, como la universidad, la Contraloría, esas instituciones tenían computadoras, pero eran unas computadoras del tamaño de una habitación. Personales no había. Así que cuando egresé como ingeniero, tuve la oportunidad de participar en la elaboración de un proyecto para un edificio de 3 plantas nomás. Pues ahí tuve que analizar la estructura aplicando los métodos simplificados que me enseñaron en la universidad, ¿no? Para analizar estructuras
En esos tiempos teníamos el método simplificado de Cross y el método simplificado de Cani. Pues calculé la estructura de ese edificio y diseñé también las columnas, las vigas, las zapatas, todo lo diseñé aplicando métodos aproximados, porque eso es lo que me enseñaron en la universidad. Luego aparecieron las computadoras y ni modo, me tuve que actualizar, porque si no me actualizaba, en un año dejaba de ser ingeniero. Aparecieron las computadoras y bueno, y como yo había hecho mi tesis justamente sobre, elaboré un programa en Visual, pues no me resultó difícil actualizarme. No me resultó difícil actualizarme. Y bueno, ¿cómo es eso, ingeniero, que usted salió, no había computadoras? ¿Y en qué computadora usted hizo su programa? Si dice que lo hizo en Visual Basic. Bueno, lo hice en la computadora que tenía la universidad. Allá tenía que ir, pedir permiso para que me presten la computadora. Una de las terminales, porque el CPU era del tamaño de una habitación y de ahí salían varias terminales. Pues les mostré que estaba haciendo mi tesis y bueno, me prestaban una terminal de computador y ahí es donde trabajé, ¿no? Bueno, me ayudó muchísimo, no me costaba y no me cuesta inclusive en la actualidad ir siempre actualizándome, porque ingeniero que no se actualiza en un año, chau, deja de ser ingeniero. Bien, jóvenes, continuemos. Dice, para el simplificaciones, para los cálculos realizados a mano, cosa que en la actualidad ya no, nadie hace a mano. Por eso digo, deberíamos modificar la manera de enseñar. ¿Ya? Bueno, y eso no parte de mí, porque no soy rector, ni soy vicerrector, ni soy decano, ni soy simplemente profesor. De allá tiene que venir eso. Bien, dice, los cálculos realizados a mano sin la ayuda de una computadora se pueden efectuar simplificaciones. Hay que hacer simplificaciones siempre y cuando se puedan y siempre y cuando esté plenamente seguro de que la simplificación que estoy realizando tiene validez. Bueno, simplificaciones para cuando se está determinando el grado de desplazamiento interno. Recuerden que el grado de desplazamiento interno es el número de desplazamientos angulares que aparecen en los nudos de la estructura. Veamos las simplificaciones que se pueden realizar. 1. Dice, no tomar en cuenta los desplazamientos angulares de los nudos externos que tienen algún tipo de apoyo. No tomar en cuenta los desplazamientos angulares de los nudos externos que tienen algún tipo de apoyo. Segundo, no tomar en cuenta los desplazamientos angulares de los nudos articulados. Muy bien. Entonces, esas dos recomendaciones es importantísimo tenerlo en mente a la hora de estar resolviendo una estructura aplicando el método de las deformaciones. Bueno, luego, también hay simplificaciones para cuando estamos calculando el grado de desplazamiento externo, o sea, el número de desplazamientos lineales que sufren los nudos de la estructura. Bien, entonces, cuando estemos calculando el grado de desplazamiento externo, debemos tomar en cuenta lo siguiente. Dice, asumir que las barras de la estructura no cambian de longitud. O sea, no debemos tomar en cuenta las deformaciones de las barras de la estructura debido a los esfuerzos normales. ¿Ya? Esta simplificación equivale a asumir
que las barras de la estructura no cambian de longitud debido a los esfuerzos normales de tracción o compresión. En otras palabras, lo que siempre hemos estado aplicando, no tomar en cuenta las deformaciones debido al cortante, al normal, ¿no? En pórticos planos no se toma en cuenta las deformaciones debido al esfuerzo de corte y debido a los esfuerzos normales. Bien, luego dice, aplicar la anterior simplificación, al aplicar la anterior simplificación, dos nudos conectados por una barra tendrán el mismo desplazamiento lineal en la dirección del eje longitudinal baricéntrico de la barra que une esos dos nudos. Es otra simplificación. Y la última. Todo nudo conectado a dos barras no colineales, ¿no? Todo nudo conectado a dos barras no colineales sin desplazamientos lineales también carece de desplazamiento lineal. Bien, en los ejemplos que vamos a ver, vamos a aplicar todo esto. Continuando con las simplificaciones. Ahí está el pórtico que había planteado desde el inicio de esta clase. Hagámosle las simplificaciones que hemos visto. Empecemos con la determinación del grado de desplazamiento interno, que es igual a el número de desplazamientos angulares. Pues este pórtico, así a grosso modo, presenta 5 desplazamientos angulares. Pero ¿qué dice las recomendaciones de simplificación? Dice, por un lado, no tomar en cuenta los desplazamientos angulares que aparecen en las articulaciones. Entonces, observarán que el nudo C, donde está la articulación, teníamos 2 desplazamientos angulares, de la barra BC, que le habíamos llamado delta 4, y de la barra CD, que le habíamos llamado delta 5. Bueno, entonces, esos 2 desplazamientos no los toma en cuenta. Luego, ¿qué más dice? Dice, no tomar en cuenta los desplazamientos angulares de aquellos nudos externos que tienen algún tipo de apoyo. Pues bien, primeramente, ¿cuáles son nudos externos aquí? El nudo A, el nudo E y el nudo D son nudos externos. Bueno, y dice, no tomar en cuenta los desplazamientos angulares de aquellos nudos externos que tienen algún tipo de apoyo. Pues bien, acordarán ustedes que en el nudo E, ¿no?, hay un desplazamiento angular que le habíamos llamado delta 3. Bueno, ese desplazamiento angular no lo toma en cuenta porque corresponde a un nudo externo que tiene un apoyo. Ahora, el nudo A también es un nudo externo, cuyo desplazamiento angular es delta 1. Bueno, en este caso lo tengo que tomar en cuenta, porque en el nudo A, aunque es nudo externo, pero no tiene apoyo. Por lo tanto, no tengo que tomar en cuenta delta 1. Entonces, pues, al final, lo que queda es los desplazamientos angulares del nudo A, delta 1, y el desplazamiento angular del nudo B, delta 2. Entonces, del E no tomamos en cuenta, del C no tomamos en cuenta, y solamente tomamos en cuenta del nudo A y del nudo B, los desplazamientos angulares delta 1 y delta 2. Por lo tanto, esos son los desplazamientos angulares que debemos tomar en consideración y por lo tanto son nuestras incógnitas cinemáticas internas. Bien, vamos ahora a los desplazamientos lineales. En cuanto a los desplazamientos lineales, dice que hay que considerar que las barras no cambian de longitud.
O sea, no se toma en cuenta los esfuerzos normales. Por ejemplo, la barra DE, debido a las cargas, con seguridad esta barra, que es una columna, le ha de llegar un esfuerzo normal de compresión. Como consecuencia de ese esfuerzo normal que le llega a la barra B, el nudo B se ha de venir para abajo. O sea, la barra B ha de experimentar un aplastamiento. Pues bien, no se toma en cuenta eso. Se asume que las barras no cambian de longitud. Bien, jóvenes. Entonces, hablando de desplazamientos lineales, ahí tengo el desplazamiento lineal del nudo A, que le estoy llamando delta 3, y el desplazamiento lineal del nudo articulado, que lo tengo que tomar en cuenta. Hay algunos que se equivocan, y me acuerdo, en un examen, ¿no? Corregí como estaba en el examen y de repente el alumno, cuando entrego el examen, me reclama, ingeniero, aquí pues yo lo he hecho bien y usted me ha corregido, me puso mal. A ver, le digo, de repente me he equivocado, de repente al final de cuentas nadie es perfecto, uno puede equivocarse. ¿Dónde dice que está mal? Le digo, acá, ingeniero, usted dijo que en el análisis de las deformaciones, en los nudos articulados no se tiene que tomar en cuenta los desplazamientos lineales. No. Ahí está mal usted. Lo que dije, que en los nudos articulados no se toman en cuenta los desplazamientos angulares. Y esto, delta 4, es un desplazamiento lineal. Sí se tiene que tomar en cuenta. Y bueno, el alumno tuvo que reconocer su error y listo, ahí quedó esa historia. Bien, entonces hablando de desplazamientos, quedan nomás dos desplazamientos lineales, el delta 3 y el delta 4, son desplazamientos lineales, o sea, son las incógnitas cinemáticas externas. Por lo tanto, en este caso, el grado de desplazamiento interno es 2, el grado de desplazamiento externo también es 2, y finalmente, el grado de desplazamiento total, pues queda 4. Observarán que ha reducido el número de incógnitas cinemáticas. Era 7 y ahora estamos con 4. Pues bien, proseguimos. Ahora, resulta que hay una simplificación que podemos continuar realizando. Cuando una estructura presenta barras que están en volado, esas barras en volado se pueden analizar de manera totalmente independiente, ¿no? Esta simplificación también se la aplica en el método de las fuerzas. Cuando hay barras en volado, esas barritas las podemos analizar por separado, ¿no? Calcular sus reacciones principalmente, ¿no? Y luego suprimir la parte que está en volado. Pero el tema no es suprimir por suprimir, sino para tomar en cuenta esa barra, lo que hacemos es agarrar las reacciones y se las carga al nudo B, pero con sentido contrario. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Miren, he suprimido la barra en volado y en su lugar he colocado las reacciones, pero con sentido opuesto. Y ahora, hecha esa simplificación, veamos el grado de desplazamiento total. En el nudo E hay desplazamiento angular, pero no lo tomamos en cuenta porque el nudo E tiene un apoyo. El nudo D está empotrado, ahí no hay nada. Vamos al nudo articulado. Hay desplazamientos, también no se los toma en cuenta. Y solamente queda el desplazamiento angular del nudo B, que le llamo delta 1. ¿No? Delta 1. Ese es el desplazamiento angular. Ese es la incógnita cinemática interna. Y luego, hablando de desplazamientos lineales,
El nudo E no se mueve. El nudo D tampoco. El nudo B no se mueve ni a la izquierda, ni a la derecha, ni abajo ni arriba. Por lo tanto, el único desplazamiento lineal es del nudo articulado, que se viene para abajo. Delta 2 es el desplazamiento lineal y es nuestra incógnita cinemática externa. Por lo tanto, en definitiva, el grado de desplazamiento interno es 1, el externo es 1 también, y el grado de desplazamiento total queda en 2. Tan solamente 2 incógnitas cinemáticas. Ahora sí, bajo esas condiciones, este portiquito seguro que me va a llevar resolverlo, qué sé yo, una media hora. Una media hora me va a llevar resolverlo. Y si a mí me lleva media hora, y esto lo planteo como examen, pues a ustedes les tengo que dar el doble de tiempo. Bien, jóvenes. Veamos ahora algunos ejemplos prácticos. La pregunta dice, para las estructuras que se muestran en la siguiente figura, en las siguientes figuras, hallar el grado de desplazamiento total de la estructura. Bien, jóvenes, ahí está la estructura. Bien, empecemos calculando o determinando el grado de desplazamiento interno. Son 3 nudos. Por lo tanto, de entrada debería tener 3 desplazamientos angulares. Pero ya podemos ver que un nudo está empotrado. Entonces, ahí no va a haber desplazamiento angular. Me quedan 2 nudos. Pero resulta que a la derecha tengo un nudo externo y tiene apoyo. Bueno, y seguramente va a haber un desplazamiento angular ahí, con seguridad, porque es un nudo articulado móvil. Pero como es un nudo externo y tiene apoyo, no se toma en cuenta. Por lo tanto, el empotrado nada, el de la derecha nada, y me queda el del centro. Y bueno, por lo tanto, conclusión, el grado de desplazamiento interno es 1. Para el análisis de esta estructura, debo tomar en consideración el desplazamiento angular que ha de experimentar este nudo. Bien, y ahora, el grado de desplazamiento externo. El número de desplazamientos lineales. Bueno, en el empotramiento nada. En el apoyo intermedio, ¿será que este nudo se puede mover hacia abajo o hacia arriba? Obviamente que no, porque hay un apoyo que impide ese movimiento. ¿Será que este nudo se puede mover hacia la derecha? Bueno, para que se mueva hacia la derecha, la barra que va del empotramiento acá tendría que alargarse. Y ya dijimos que las barras no cambian de longitud. Entonces, aquí no hay desplazamientos lineales. De igual manera, aquí este nudo no se puede mover arriba, ni abajo, ni a la derecha. Para que se mueva a la derecha, esta barra tendría que alargarse. Pero las barras no cambian de longitud. Por lo tanto, el grado de desplazamiento externo es 0. No hay desplazamientos lineales. Proseguimos. ¿Qué dicen? Dice, es similar al otro, algo parecido. Alguien me dice el grado de desplazamiento interno, número de desplazamientos angulares. 1, ingeniero. 1, correcto, es 1. ¿Ya? Ya que no se toman en cuenta los nudos externos que tienen apoyo, ¿ya? Y luego no se toman en cuenta los nudos articulados. Por lo tanto, ¿qué queda? Queda solamente este. Entonces, de ese tenemos que tomar en cuenta su desplazamiento angular. Luego, el grado de desplazamiento externo, el número de desplazamientos lineales. Tengo 4 nudos. 1, 2, 3, 4. Pues el único nudo, si le aplicamos cargas,
el articulado sí puede bajar hacia abajo, ya que la barra en su totalidad, la barra se deforma y el nudo obviamente acompaña esa deformación. Por lo tanto, el grado de desplazamiento externo también es 1. Y el total, que es la suma, es 2. Vamos al siguiente pórtico. Bueno, en total son 6 nudos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y no se toma en cuenta los nudos externos que tienen algún tipo de apoyo. Pues ahí donde están los empotramientos son nudos externos. Los demás son nudos internos. Bueno, los nudos externos no se toman en cuenta. Los nudos internos sí se deben tomar en cuenta. Y además, aquí no hay articulaciones. Por lo tanto, sí debo tomar en cuenta los desplazamientos angulares que experimentan los nudos internos. Y son 4. 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, en este pórtico, el grado de desplazamiento interno es 4. Ahora hablemos del grado de desplazamiento externo. Pues bien, si a este portiquito le aplicamos el viento, pues se va a deformar. Se va a deformar. Veamos esto de otra manera. Ahí está el pórtico. Aquí tenemos un empotramiento. Acá tenemos otro empotramiento. Si a este pórtico le aplicamos una carga eólica o una carga sísmica, se va a deformar. La estructura ha de experimentar se ha de deformar lateralmente. Entonces, yo estimo que esto se va a deformar aproximadamente así. Ahí. Entonces, hablando de desplazamientos lineales, acá arriba voy a llamar esto el nudo A y el nudo B. Podemos ver claramente que el nudo A se mueve, debido a la carga, hacia la derecha. O sea, aquí aparece un desplazamiento lineal, que le voy a llamar delta 1. Le voy a llamar delta 1. Luego, el otro nudo, el nudo B, también se mueve hacia la derecha. Entonces, ahí tengo otro desplazamiento lineal. Bien, pero si aplico lo que habíamos hablado respecto a las simplificaciones, ¿ya? Dos nudos conectados por una barra experimentan el mismo desplazamiento lineal en la dirección de la barra.
que une a esos dos nudos. Entonces, y además, como la barra no cambia de longitud, lo que se mueve el nudo A hacia la derecha también es lo que se mueve el nudo B hacia la derecha. Por lo tanto, este desplazamiento lineal es también delta 1. Es también delta 1. Bien, el mismo concepto aplico, ya, aquí está el nudo C y el nudo D. Lo mismo. El nudo C se mueve hacia la derecha, ¿no?, en una distancia que le voy a llamar delta 2. Luego, el nudo D está unido al nudo C por medio de una barra. Y como las barras no cambian de longitud, lo que se mueve el nudo C hacia la derecha, que es delta 2, también es lo que se mueve el nudo D hacia la derecha. O sea, eso de ahí también es delta 2. Listo. Y no hay más. Por lo tanto, como conclusión, el grado de desplazamiento externo, el número de desplazamientos lineales, en este caso es 2. Es 2. Bien, jóvenes, vamos a continuar la clase siguiente. Y acá, revisando mis archivos, pillé una pregunta que hice el anterior semestre. Esto es aplicando, dice el método de las fuerzas, efectuar el análisis de estructura que se muestra en la siguiente figura. Calcular reacciones en los apoyos y para cada barra hallar los diagramas de los esfuerzos internos. Esta es una pregunta de examen del anterior semestre, solo que está en unidades del sistema técnico. Bueno, voy a ver si lo tengo en unidades. No, no lo tengo. Pues se lo voy a pasar ahorita al grupo esto. Esta es una pregunta de examen. Pero acá, anoten por favor, donde dice 5 toneladas metro, le ponen 50 kilonewton metro. Donde dice 5 toneladas metro, le ponen 50 kilonewton metro. Y luego, si hay un dato que esté faltando, ustedes lo adoptan. Entonces, esto lo voy a enviar. Ingeniero, Sí. el apoyo de la izquierda es guiado. Bueno, es como un examen. Ustedes estudienlo, porque si yo lo resuelvo ya no tiene sentido que se los pase. ¿No ve? Muy bien, ingeniero. Voy a buscar para enviárselos ahorita mismo. Exámenes. Ah, no. También se lo voy a pasar ese para que practiquen.
Lo que sí les voy a pedir que tienen que trabajar en unidades. No, este no. Tienen que trabajar en unidades del sistema. No, tampoco ese. Tampoco ese. A segundo examen parcial es primero. Segundo examen parcial. Ese no es. ¿Dónde está? No lo veo. Vale, se me fue. Aquí está. Listo. Ese es el examen. Las notas del anterior. Sí, no es más jóvenes. Bien jóvenes, el examen es la semana que viene. Lo hemos fijado exactamente para qué fecha. 12 de julio, ingeniero. Sí, 12 de julio. Muy bien. Bien jóvenes, lo dejamos ahí. Nos estamos viendo la próxima semana. Me despido. Hasta luego a todos ustedes. Hasta luego, ingeniero. Buen ingeniero. Hasta luego, hasta luego.